Besat Hashem, comenzamos el ciclo de 3 conferencias con el tema Megilat Esther. La número 1, el día de hoy, el tema se va a llamar Megilat Esther, el descubrir lo oculto. Por eso la Megilá quiere decir descubrir, pero Megilá también quiere decir libro, un libro que se enrolla. Megilá quiere decir legalot, descubrir el Esther, lo oculto de la vida. Está escrito al principio de la Megilá, Vayhi bimea Hashverosh, y fue en los tiempos de Hashverosh. Hu Hashverosh, él era Hashverosh. ¿Qué quiere decir la palabra él era Hashverosh? Amolech, el que reinaba de Mehodu Beat Kush, desde la India a una ciudad que se llama Kush, 127 países. La pregunta es, ¿por qué dice Hu Hashverosh? Él es Hashverosh. Podría haber dicho la Megilá, Vayhi bimea Hashverosh, y fue en los días de Hashverosh. Amolech, el que reinaba. ¿Qué nos enseña las palabras? 2 palabras. Hu Hashverosh. Él era Hashverosh. Y Bezrat Hashem, la clase hoy es de 2 palabras. Hu Hashverosh. Él era Hashverosh. ¿Qué nos viene a enseñar? Dice Rashi, en nombre de Jajamim, Hu berishao mithilato beat sofo. Él era el malvado desde el principio hasta el final. Por eso dice Vayhi bimea Hashverosh, Hu Hashverosh. Se quedó el mismo Hashverosh desde el principio hasta el final. Se pudiese pensar, si ustedes, yo me acuerdo de niño, cuando nos disfrazábamos y hacíamos la historia de Purim, no había duda que el malo, Amán, el bueno, Mordejai, la mala, Vashti, la buena, Esther. ¿Y a Hashverosh qué? A Hashverosh no se veía un personaje de un perfil malo. Se veía un hombre voluble, borracho, mujeriego. Le faltaba precisión en lo que hacía, pero nunca se veía un hombre malo. ¿A dónde aparece en toda la Megilá un hombre malo? Jamás. Hizo un banquete, dadivoso, generoso, respetaba a cualquier persona, el que quiera tomar que tome, el que no, no. Posteriormente llegó Amán y le dijo, quiero matar a un pueblo, que no vale la pena dejarlo. Adelante, aquí tiene. Nunca le dijo a quién. Finalmente llegó Amán, Esther le dijo, ay mi rey, quieren matarnos. ¿A quién? ¿Amán? Cuélguenlo, mátenlo. ¿Podemos ahora defenderos a los judíos? Claro, defiéndanse. Se ve, en síntesis, que es un hombre a todo dar, medio tonto, voluble, borrachito, nada más. Pero así que decir malo. Sin embargo, Jajamim dicen, en 2 palabras nos encierran toda la vida de Hashverosh. Hu Hashverosh. Él es el malvado desde el principio hasta el final. ¿Para qué nos enseñan Jajamim que era un hombre malvado? Para que Haz Veshalom en ningún momento dado alguien se equivoque, atribuya la salvación del pueblo de Israel a Hashverosh y piense que este hombre le salvó la vida al pueblo judío. No es verdad. Él era un hombre rasha, malvado, desde principio a fin. ¿Por qué entonces en la Megilá que se escribió Beruach HaKodesh, por medio de Mordejai y Esther, no se escribió claramente que Hashverosh era un malvado? La respuesta es muy sencilla. Porque en la vida de Hashverosh se hizo la difusión de la Megilat Esther. ¿Cómo vamos a escribir algo
que Hashverosh vea que era un hombre malo. Entonces la descripción de la personalidad de Hashverosh está muy confusa. Se ve un hombre que no sabía de qué se trataba, un hombre a todo dar, y Akadosh Baruj Hu, ¿él fue el que hizo el milagro? No se nota quién. Como ustedes saben, la gran pregunta: ¿por qué en toda Megilat Esther no aparece el nombre de Boreolam? Una vez que diga. Y si contamos la historia, como vamos a ir las 3 semanas y Merced Hashem, estudiando la historia de Purim, nunca aparece el nombre de Hashem. Pregunta el Megilat Starim, Rabbi Yaakov Milisa, ¿por qué no aparece su nombre de Hashem? Contesta: porque si hubiera escrito el nombre y Hashem hizo esto, lo que vamos a ir analizando el día de hoy, y Hashem hizo el otro, y Hashem hizo lo tercero, y Hashem hizo, me decía Hashem, bueno, entonces ¿qué? ¿Todos se lo dejaron a Boreolam? Entonces él fue el que movió todo y somos marionetas y muñequitos del Todopoderoso. Eso no. Por eso se omitió el nombre de Kadosh Baruj Hu. Es la primera explicación. La segunda, hasta el final la vamos a decir Bezat Hashem. Entonces quiere decir que Jajamim nos encierran toda la historia de Purim en 2 palabras: Vayhi bimei Hashverosh, y fue en los tiempos de Hashverosh, Hua Hashverosh. Él fue el malvado, dice Rashi, mithilato be'at sofo. Y ahora vamos a comenzar a ver con una óptica de Torah shebe'al pe, lo que dicen los Midrashim, las Gemarot, Hazal. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es el contenido profundo que hay en Megilat Esther? Que no conocen los Goim. Número 1, quiero que sepan que Ahashverosh, este señor, era un hombre que él se casó con la descendiente de Nebuchadnezzar. Vashti venía de Nebuchadnezzar, que él destruyó el primer Betamikdash. La historia de Purim exactamente fue entre el primer Betamikdash y el segundo, aproximadamente el intervalo entre el primer Betamikdash y el segundo fueron 70 años. La historia de Purim se realizó entre los 50 y tantos años entre el primer Betamikdash y el segundo. La historia de Purim dura 12 años, del año 3 al año 12, 9 años, del año 3 de Ahashverosh al año 12, y después un año más, y el hijo de Esther que tuvo con Ahashverosh fue el que permitió la construcción del segundo Betamikdash. Esta historia duró 9 años. El año 12avo fue cuando se le ocurrió a Amán asesinar al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo duró desde el decreto de destrucción del pueblo judío hasta que falleció Amán? 96 horas, nada más. 4 días. 4 días duró Amán desde el decreto hasta que lo colgaron. 4 días. Todo el poder, toda la riqueza, toda la maldad, todo el intento de Amán en 4 días desapareció. Tenemos que describir quién fue Ahashverosh para que podamos atribuir behemet el favor a Hashem Yitbaraj. Y voy a hablar unos minutos para comprobar quién era Ahashverosh y ver que él era más malo que Amán. No borracho, tonto, voluble, más todavía. Ahashverosh. Y que nadie, Haz Shalom, minimice, disminuya la grandeza del milagro de Hashem Yitbaraj en Purim. Megilat Esther. Vamos a descubrir lo oculto. Megilá es descubrir y Esther es lo oculto. Dice el Al-Shich HaKadosh, y Hajamim traen el Midrash, que él
le pidieron permiso para construir Bet HaMikdash nuevamente, y él prohibió, y él se quedó con todos los utensilios de Bet HaMikdash, los que se pudieron quedar con ellos los babilonios, lo recibió, y él negó la construcción. Él reinaba sobre 240 medinot, 240 países. Cuando él se negó, Borolam lo castigó y le dio un bajón, y bajó a 127. Perdió 113 países. ¿Por qué los perdió? Por haberse negado a ayudar al pueblo de Israel a construir Bet HaMikdash. Después de eso, él hizo un banquete con la intención de mostrarle al mundo que él se quedó sólido y millonario. No rico, millonario. Hay riqueza y hay millonario. Rico es aquel que goza lo que tiene, que no le hace daño. Millonario es el que tiene demasiado. Este millonario, Ahashverosh, tuvo un gran problema. Como él vio el bajón que Borolam le dio, él decidió hacer una fiesta para presumirle al mundo lo que él es. Y por eso en el primer capítulo de Ahashverosh describe todo lo que hizo. 180 días un banquete, 180 días, oro, plata, de todo, vino, ¿qué no había? 180 días, orquestas, de todo había, para demostrarle al mundo, dice el Al-Shich es Rabbi Moshe Darshan, que estuvo en el tiempo del Arizal en Tzfat y Kodesh en Eretz Israel, contemporáneo del Arizal y de Maran Apet Yosef. Escribe el Al-Shich que él hizo el banquete, como dicen Jajamim en el Midrash, para presumirle, y él exhibía todos los utensilios de Bet HaMikdash para burlarse de Am Israel y de Boreolam. Luego hizo una fiesta de 7 días. ¿Para qué la hizo? Para hacer pecar al pueblo de Israel, que principalmente el pueblo de Israel se concentró en su exilio del primer Bet HaMikdash en Shushan, y como vivían muchos Yehudim ahí, él hizo un banquete para hacerlos pecar, y les dijeron un secreto: el Dios de los judíos odia la prostitución, Sonezima, odia todo lo que es planeación de pecado. Hazlos pecar y verás cómo Dios no los va a proteger. Y esa fue una guerra ideológica, y quería hacer caer al pueblo de Israel. Por eso había Ginat Bitan, dice el pasuk, Bahatzar Ginat Bitan, había patios, jardines, y había lugares como arbustos, como bosques. ¿Y para qué era? Para que platiquen y la pasen bien en los pasillos, en los patios. Luego en los jardines semi-ocultos hacían pecados más no tan fuertes. Posteriormente había otras salas donde se podían entrar y esconder y hacer todo tipo de pecados. Esta era la intención del banquete de Ahashverosh. Cuenta la Gemara que por eso no obligaba a la gente a tomar, porque si los obliga ya no son merecedores del castigo, porque me obligaron. Libre, tome lo que usted guste. Y era kosher, y no era meadrín. Meadrín mina meadrín, era súper meadrín el banquete. Y sin embargo, y era separado, pero no había una mejitzá, una división entre hombres y mujeres. Era más que dushá todavía. Eran 2 salones. Pero después mandaron llamar a la reina solo con la corona, para empezar a hacer pecar al pueblo de Israel. Cuando llegó a Ahashverosh, ya estaba él adolorido de todo lo que pasó, mató a su reina. Llega Amán y le dice: Su Majestad, Yeshno Am Echad, hay un pueblo, Mefuzaron Forat Ben Ha'amim, disperso en todas las naciones, Vedatehem Shonot Mikolam, son gente loca, rara. Si tocamos su vino ya no lo toman, no se casan con nuestras mujeres y no nos dan a las suyas. Hoy es Shabbat, no se puede trabajar,
hoy es Rosh Chodesh, hoy es Pesach, puras cosas raras. Si le ponemos el huevo en el sartén, ya no se lo comen. La verdad son raros. Datehem shonot mikolam. Bedatea melech enam osim. No cumple, no obedece la ley del rey. Belamelech en shovele aniham. No vale la pena dejarlos en vida. Y malamelech tov, si a usted le parece, y kateble abedam, vamos a destruirlos. Va a hacer et alafim kikar kesef eshkol alideo sea melaja. Si gusta, yo voy a cobrar un impuesto fuerte para que lo que estos se me pagan porque tienen puro taref y poquito kasher. Y es un problema con ellos. Si usted gusta, lo poco que dan, saco un impuesto y se lo doy, le doy 10,000 monedas para que con eso podamos compensar lo que ellos hacen en un largo plazo. Dijo, no se preocupe, le doy el anillo y el dinero quédeselo usted. ¿Cómo se ve? Muy bueno, porque está abogando por el bienestar del imperio de Ahasverosh. Dice la Gemara que le dijo Hamán a Ahasverosh, quiero matar a los Yehudim. Le dijo, no, Mistafina Melokav, me da miedo del pueblo judío, de su Dios, que me vaya a hacer como le hizo a mis antepasados, a Belshazzar y a otros que los castigó. Me da miedo meterme con los judíos, porque su Dios es muy poderoso. Le contestó Amán a él, Yeshno, están dormidos en las mitzvot, y cuando están dormidos no hay ningún problema, Dios ya no los protege. Y está escrito que la noche que el rey no pudo dormir, Balayla Ahu Nadeda Shenata Melech, se le fue el sueño al rey. Y dice el Hajamim, todo lugar donde la Megilá diga Hamelech y no diga Hamelech a Hashverosh. ¿Quién es el Melech? Malkosh el Olam, el rey del mundo. Se le fue el sueño. Pregunta el Targum Jonathan Ben Uziel, ¿qué? ¿Acaso Hashem duerme? Y Neloyanum Beloishan Shomer Israel. Por Olam no duerme. Dice el Midrash y lo trae el Jonathan Ben Uziel, que a Kadosh Baruj Hu, cuando Am Israel estamos dormidos, se hace el dormido, y cuando Am Israel despertamos, se comporta como despierto hacia nosotros. Este es el secreto de la Megilá. Yeshno Am Echad, hay un pueblo que es Yeshno, Yashnu, están dormidos. Le dijo a Amán, vamos a matarlos, están dormidos, ya pecaron en el banquete, ya esto y al otro. Le dijo, pero Itbehu Rabbanan, tienen Jajamim, y al tener Jajamim, la labor de un Jajam, ¿cuál es? Despertar al pueblo. Entonces dijo Hashverosh, me da miedo, tienen Jajamim. Le dijo, no te preocupes, Amehad, el nivel espiritual de sus Jajamim es el mismo del Kahal de la gente, y no tienen fuerza para convencerlos. Para que un Jajam pueda convencer a la gente, necesita estar en un nivel superior en Torah, en Irat Shamayim. En Amehad, los Jajamim y ellos son iguales. Le dijo, bueno, si son iguales, no van a poder con ellos. Vamos a matarlos. ¿Qué aprendemos de aquí? Hua Hashverosh, Hua Rasha mithilato be'at sofo. Era malo de principio a final. Una pregunta. Cuando llegó Esther le dijo, mi rey, nos quieren matar a mí y a mi pueblo, ¿qué era para que haga Amán a Hashverosh? Cuando ya le está diciendo, me quieren matar a mí y a mi pueblo, ¿qué tiene que haber hecho? ¿Quiénes son? No, soy el pueblo judío. ¿Quién es? Le preguntó, ¿quién es? Miuze Bezehu Hashemelaoli Bola Azotken. ¿Quién es el malo que quiere hacer? Le dijo, Ish Tzar Beoyev, este hombre malvado, Haman Araze. ¿Qué tenía que haber hecho Hashverosh inmediatamente?
matarlo. Y no lo mató. ¿Qué hizo? Inmediatamente. Dice el pasuk, sorprendente. Vean ustedes. ¿Por qué lo va a matar? Si Ahasverosh estaba en la idea de matar a los Yehudim. Dice el pasuk, vean qué cosa tan preciosa. Ish Zar de Oyev Aman Arahaze. Ve'aman Nibad Milifnei Amelech Be'amalka. ¿Sabes? Estaba aterrorizado Amán. Ve'amelech Kam Bahamamatov B'mishtei Hayain El Ginat Abitan. Se paró y se fue a tomar vino y estaba enojado. Se paró, del banquete donde estaban a caminar al jardín. Dice el Jajamim, se puso a pensar, este hombre años atrás, hace 9 años, me aconsejó matar a Vashti, su esposa, y nuevamente quiere matar a mi nueva esposa. ¿Qué se trae ese señor? Oye, ¿y los judíos qué pasó con ellos? No le importó Bichlal. ¿Por qué no le importó? Porque él era el cómplice y el que tenía la iniciativa para matarlos. Y Amán se paró a rogarle a Esther, por favor Esther, ya perdóname, porque vio Kijaleta el Ra'a Me'et Melech, se acabó el decreto malo y viene del Melech. Vean qué palabras tan bonitas. Ki Yot Jaleta Hei Elav Vav Hara'a Hei Yud Ke Vav Ke. Reconoció a Amán que Yud Ke Vav Ke está en contra de él. Me'et Melech Malkosh el Olam, el rey del mundo. Bueno, si ya le rogó, Esther no dijo nada. Veha Melech Shav Miginat Abitan. Regresó el rey del jardín, el Bet Mishtaya del banquete. De Amán no fue a la mitad. Asher Esther Alea estaba caído encima del sofá donde estaba Esther. Dice el Midrash, vino el Malach y lo empujó. ¿Para qué? Para que se vea como que quiere tomar a Esther. ¿Para qué hizo ese milagro Hashem? Para picar más a quién? A Hashverosh. Bueno, ¿no es suficiente lo que mató a Vashti? ¿Ahora quiere matar a otra tu esposa? No, señor. ¿No es suficiente que quiere matar a los Yehudim? Tampoco. Lo tuvo que picar para levantar los celos y con eso querer matarlo. Vayomer Amelech Agam Lichbosh et Amalkai mi bebay. Enfrente de mí, ¿te parece poco? ¿Quieres llevarte a la reina conmigo? Salió esa oración del rey y la cara de Amán estaba sorprendido. ¿Qué era, para que lo mate o que no lo mate? No lo mataba. Vayomer Harbona Ehad min Asarisim. Y se paró uno de los ministros, se llamaba Harbona. Le dijo, rey, ahí está el árbol que hizo Amán para matar a Mordejai, al hombre que habló bien de usted y le salvó la vida años atrás. Porque a Mordejai cachó a Bigtam Bateresh, que hablaban otro idioma y estaban tramando matar al rey. Y Mordejai fue y le dijo a Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mordejai que le salvó la vida. Y lo anotaron en los libros. Dijo, este señor quiere matar a alguien que me salvó la vida a mí, seguro la trae contra mí. Vayomer Amelech Teluhu Alav. Cuélguenlo. Vean ustedes, a Hashverosh le notificaron que quieren matar a Esther, la reina, y al pueblo judío. No le importó. Lo vio que es el mismo que sugirió matar a su esposa la anterior, y ahora la misma. No le interesó. Lo vio echado encima de Esther, y Borolam hizo el milagro porque querían encender la ira de Ahasverosh, porque no era suficiente. Tampoco fue suficiente. Cuando le dijeron que quiere Amán matar al querido del rey que le salvó la vida, dijo, seguro
que este no me quiere. Y entonces decidió matarlo a él. ¿Qué aprendemos de todo esto? Vemos el odio que le tenía a Hashverosh. Por eso dice el Hajamim, no pienses que Hashverosh nos salvó a nosotros. Después que le hizo y después que lo mataron, queremos defendernos. Claro, defiéndanse. Queremos eso. Claro, con mucho gusto. Se ve como que fue un hombre que ya se arrepintió y nos ayudó. No, Hua Hashverosh es el malvado. Mitahilato Beatzofo. Desde el principio hasta el final. Y esa fue la descripción. Hasta aquí la introducción del tema. Que vemos que no fue a Hashverosh, sino quien verdaderamente nos va a salvar, Hashem Itbaraj. Vamos juntos a estudiar cómo Bezrat Hashem Boreolam fue ayudándonos en cada paso de esta Megilat Esther. Vamos a descubrir el Esther. Número 1, dice el Pasuk, vean qué hermosura. Vayami Mahem Keshevet Amelech Hashverosh. En esos tiempos, cuando se estableció el rey Ahashverosh, al Kisem Malchuto, sobre la silla de él, su trono, Be Shushan, Shushan Abira, que estaba en Shushan Abira. ¿Qué tiene que ver la silla y en Shushan Abira? ¿Qué tiene que ver que Shushan es la capital? Dice el Gaón de Vilna, escuchen qué cosa tan maravillosa. ¿A dónde era la capital del reinado de los babilonios? ¿Quién me sabe decir? Susana. En Babel. Babel es la capital. ¿Por qué se cambiaron a Shushan? Porque Ahashverosh quiso hacerse una silla igualita a la de Shlomo Amelech, porque en la silla de Shlomo no se podía sentar. ¿Por qué? Porque no se permitía, en forma milagrosa, se impedía que alguien suba a la silla. Mandó hacer una silla súper grande y preciosa en el modelo del rey Shlomo Amelech. Resulta ser que nadie sabía hacerla. Vino a México y no la entendían la gente cómo se hace una silla. Fue a Estados Unidos y eran puras eléctricas, entonces no había sillas como la de Shlomo Amelech. Fue a China y estaba muy cara la mano de obra y no funcionaba, y nadie sabía hacerlo. ¿Dónde sí? En Shushan. En Shushan sabían hacerla y ahí se la hicieron. Él quería transportar la silla hacia Babel, pero no se podía por lo grande y lo pesado y lo dificultoso que estaba. Tanto que dinero costó hacerlo, dice el Gaón, que no valía la pena transportar, no se podía hacer. Decidió cambiarse a Shushan, que ahí está la capital, un Shanhater, la silla, para que él se siente en la silla como la del rey Salomón. Cambió la capital a Shushan. Que Shevet Amelech Ahashverosh al Kisem Malchuto, ¿cuántos años tardó hacerse la silla? Bishnaat Shalosh le Moljo, 3 años. Y la silla la construyeron en Shushan. Se fue Shlomo Amelech a vivir ¿a dónde? A Shushan. Y entonces todo el reinado en forma principal se trasladó a Shushan. ¿Y por qué? Dice el Gaón de Vilna, ¿por qué fue así? Ish Yehudí allá be Shushan. Boreolam les metió en la cabeza a los Yehudim irse a Shushan. Y como se fueron a vivir a Shushan, para pasar todo este incidente y todas estas pruebas a los Yehudim de acudir al banquete o no acudir, y que salga el decreto en contra de Am Israel y hacerlos pecar, y que a Esther se la lleven de ahí, y que Mordejai esté cercano del rey, y que Mordejai escuche a Bigtan Bateresh, y etcétera, y etcétera, y etcétera, le metió la locura a Ahashverosh de qué? De sentarse en una silla del modelo
de Shlomo Amelech. Y trasladó todo para allá. Y este es de los primeros milagros que vemos en la Megilá de Esther. Megalim está Esther. Estamos descubriendo lo oculto. Cosa que nadie se puede imaginar. ¿Cómo decidió Ahasverosh trasladar todo su reinado y que la capital cambie de lugar? ¿Cómo? Para que se lleve a cabo todo. Y dice el Gaón, vemos la grandeza de Boreolam, que le metió en la cabeza a este hombre hacer esa silla para trasladar todo para allá. No es mikre. ¿Saben qué traducción literal de la palabra mikre? Casualidad. Casualidad. La palabra mikre es casualidad, pero mikre son las letras mem, kof, resh, hei. Rak me Hashem. Todo viene de Hashem. No hay casualidades, sino causalidades. Es la causa de la voluntad de Hashem Yitbaraj. Y la silla, que es el primer incidente de la Megilá. Con eso se contesta. Pregunta el Gaón de Vilna. La Gemara dice, ¿desde qué lugar de la Megilá es muy importante leer? Y si uno leyó esa parte, sale de Jehová. Hay quien opina, desde Ish Yehudi, desde que empezó la historia de Mordejai. Antes de eso, ¿qué importa todo esto? Dice el Gaón, es mitzvah de leer toda la Megilá. ¿Y por qué es mitzvah leer toda la Megilá? Porque con eso podemos ir viendo hasta el milagro de la silla de Ahasverosh, que de ahí Boreolam fue armando la historia para que se lleve a cabo todo lo que Boreolam quiso hacer. Dice el Gaón un ejemplo precioso. Cuando vemos en la vida que pasa un incidente, la persona no despierta. Cuando pasan dos, piensa. Cuando pasan tres, la persona ya concluye que esto viene de Hashem. Quiero decir una oración muy bonita sobre un pasuk en Halel. Me'et Hashem haitazot hiniflat be'enenu. Mientras más pele, sorprendente es lo que estás viviendo, más evidente es que viene de Hashem Yitbaraj. Más ilógico, más evidente. Resulta ser que pasó la silla, y pasó que se murió Vashti, y pasó que en el momento del banquete donde estaba pecando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ya Boreolam les estaba fabricando su salvación. ¿Quién se murió en el banquete? Vashti. ¿Para qué Boreolam mató a Vashti? Para que venga Esther y con eso se salve el pueblo de Israel. Boreolam, ¿desde qué momento estaba fabricando la salvación? Simultáneamente cuando el pueblo de Israel estaba haciendo enojar a Boreolam. Dice el Gaón Milisa, por eso el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo les tardó entender retroactivamente toda la historia? 9 años. Cuando Boreolam nos salvó, dijeron, ¿cómo? Nos acordamos que fuimos al banquete y ahí se murió Vashti en el 3er año del rey. En el 7º año se llevaron a Esther. En el 12º año hizo Amán el sorteo. El día 13 de Nisan. Y el día 17 de Nisan falleció Amán. Y el decreto era para el día 13 de Adar. 11 meses más. Y todo esto Am Israel fueron hilando. Y justo pasó Mordejai. Y justo entendió el idioma. Y de ahí el rey se enamoró de Mordejai. Y todas las historias que vemos en la Megilá, nadie las podía hilar. Nadie vio la unión de todos los incidentes. ¿De cuántos años? 9 años. Yo recuerdo que cuando estábamos el día de las Twin Towers, que Bin Laden hizo su travesura, yo me acuerdo que lo primero que sentí, estaba yo estudiando en el Colel, dije, y oímos que árabes lo hicieron, dije, ya es época de Mashiach, y esto no acabó aquí. Ya se cayó en las Twin Towers. El mundo va dando vueltas, y de ahí se empezó a fabricar, y ya pasaron 9 años.
Primero nos quitan los zapatos, ahora los líquidos, y cada problema, 2001, y todavía no pasa, 8 años y fracción, y cada vez el mundo se va enredando más, y el odio entre árabes y Estados Unidos a partir de esa época fue acrecentándose, y Irán amenaza, y Kuwait, Estados Unidos, esto, y los árabes y el petróleo, y el mundo entero se va haciendo bolas, y todo por un incidente que de ahí, pasando años, nos vamos dando cuenta que Boreolam quiere. Yo recuerdo que sentí, dije, esto va a ser una historia de Purim. ¿Quién sabe hasta dónde vamos a llegar? Porque no va a acabar ahí. Y esto es lo que Boreolam nos quiso enseñar, Megilat Esther. Y por eso el nombre de Boreolam no aparece en la Megilá. Porque saben ustedes, aquí tenemos que buscar a Hashem, no como Yetziat Mitzrayim, que Boreolam hizo milagros evidentes, sino aquí tenemos que encontrar a Hashem Yitbaraj. Dice el Gaón Mashal, el ejemplo de un rey que tenía un hijo único y se portó mal, y todo el mundo le tenía envidia porque lo quería muchísimo el rey. Cuando el hijo lo corrieron del reinado, el rey estaba muy preocupado que en el bosque donde se fue los animales lo vayan a dañar, o simplemente los enemigos del hijo que tanta envidia le tenían podían ir a atacarlo. Y él mandó un grupo de soldados para que lo estén protegiendo. En una ocasión había unos leones, llegaron los soldados, le dispararon, le hicieron, y vio a los soldados de su papá. Bueno, a lo mejor estaban por aquí y tuvieron piedad. En segunda instancia llegaron los que tenían envidia y querían matarlo, y otra vez los soldados lo salvaron. Y dijo el hijo del rey, mi padre me los mandó para protegerme. A pesar de que me equivoqué y pequé, mi padre está al pendiente de mí. Regresó con su padre, hizo teshuvá y aceptó todo. Dice el Gaón, la Gemara dice en Masejet Shabbat Behet, que en el tiempo de Yetziat Mitzrayim, Boreolam nos hizo muchos milagros. Sin embargo, la Torah la tuvimos que recibir de una manera forzada. Kafá alehem arkegigit. Boreolam nos presionó para recibir la Torah. ¿Y cuándo la recibimos con amor? ¿Cuánto? 1000 años después. ¿Por qué? Porque hasta que se construyó el primer Bet HaMikdash pasaron 480 años de la salida de Egipto, más 410, 890, más 50, 940 años pasaron desde la salida de Egipto, y ahí apenas recibieron la Torah con amor. ¿Cuándo? Cuando pasó el milagro de Purim, el pueblo de Israel dijeron, Boreolam, recibimos la Torah con amor. Kiemu vekibbelu a Yehudim, la recibieron con amor. Pregunta Rashi, ¿y qué tiene de especial? ¿Por qué en Purim la recibieron con amor? Dice, Me'ahavat hanes, por el amor de los milagros. Señoras y señores, ¿cuándo existieron más milagros? ¿En Yetziat Mitzrayim o en Purim? Toda la vida. El man, las nubes, se partió el mar, ranas, sangre, granizo, todo. ¿Qué no fue suficiente para enamorarse de Boreolam? ¿Qué de especial? Manishtana Purim a Pesach. ¿Qué hay de especial en Purim que vieron, que se enamoraron de Boreolam? En Yetziat Mitzrayim vieron un rey poderoso, pero en Purim vieron un padre que está al pendiente de mi vida, y todo lo que yo considero que son casualidades no es mikre, sino es rak me Hashem. Todo viene en mi vida de Boreolam.
Le pregunté una vez al hijo de la Moshe Feinstein, vino a México, Rav David Feinstein, ¿cómo sabe que su padre lo quería? Si estaba muy ocupado siempre, enseñando Torah, ocupación, la gente. ¿Cómo sabe que su papá lo quería? Me contestó que su padre se levantaba 3:30, 4 de la mañana a estudiar Torah. Y en esas mañanas, en Nueva York, frías, heladas, Ramoishe ponía la camisa de su hijo en el calentador, para que cuando su hijo se levante, se ponga la camisita, calientita. Pero no servía de nada, porque a los 2 minutos salía a la calle, estaba nevando. ¿Qué ganó con la camisa? El del momento de ponérsela, el cariño y el amor que le estaba manifestando a su hijo. Quiero, hijo, que te acuerdes que te la calenté para que sientas bonito. Me dijo Rav David Feinstein, de ahí me acuerdo que mi papá me quería. ¿Oyeron? Tan ocupado su papá, tan un jajam tan importante, de tantas Torah y esto y lo otro asuntos, de todo el mundo, no nada más Estados Unidos. Pero como le calentaba la camisa, antes lo veía como el jajam más grande de la generación, ahora lo vio actuando como un padre. Y Yetziat Mitzrayim demuestra la grandeza de Boreolá. Pero Purim, el ser nuestro padre que nos quiere, y fue manejando todo el mundo, y fue hasta la silla, cambió el reinado para acá y para allá, y escuchó el idioma. Ese es Purim. Purim, me'ahavat hanes, dice Rashi, el Masechet Shabbat Pehet. ¿Cuál tipo de milagro? No por la cantidad de milagros, sino por el tipo de los milagros, que Borolam está con nosotros. Quiero decirles algo muy profundo. La Gemara dice, Esther mina Torah minayin. ¿De dónde hay una insinuación? ¿Dónde está aludida Esther en la Torah? Dice, Veanoji Aster Astir Panay Bayomahu. Me voy a ocultar de ustedes. Anoji, yo Boreolam, Aster Astir. Me voy a ocultar. Ahí viene aludida Esther. Dice el Gaón que cada tzaddik de la época, y Mordejai, ¿dónde está? Cada tzaddik tiene que estar aludido en la Torah. ¿Qué es especial en Esther? Dice, porque Esther Amalcá fue un milagro en la diáspora, donde vivimos con obscuridad y con sufrimientos. ¿También Boreolam está con nosotros? ¿O mientras que vivimos en la diáspora, Boreolam ya no nos cuida y está molesto con nosotros? Dice el Gaón, a Esther Amalcá nos enseña que hasta fuera de Israel, Chutz Laaretz, que estamos sufriendo la diáspora y la oscuridad, Boreolam está con nosotros. Anoji Aster Astir. Y eso es lo que simboliza. Si pasó una cosa, a lo mejor una casualidad, 2, 3, por eso Am Israel vieron que su padre está con ellos, Hazru Bichuvá, y se acercaron a Boreolam con amor. Esa es la historia de Purim. Si queremos ver muchos más detalles, vamos a ver unos cuantos más, viendo la grandeza de Hashem Yitbaraj. Todos saben que cuando mataron a Vashti, se mandaron unas cartas. No sé si se acuerdan qué cartas. ¿Qué decían las cartas cuando las mandaron matar a Vashti? Vayome memuchan ki yetze devar hamalka al kol hanafshin leavzot ba'alehen be'enehem. Fue un desprecio lo que la reina hizo, no haber obedecido a su marido, y ahora van a despreciar a todos los maridos. Y Malamelech Tov, si usted hace un gran favor, que se escriba una ley de parte de usted en todos los países. ¿Quién gobierna en su casa? Los hombres. Hasta antes de Ahasverosh, las mujeres mandaban. Hace 1500 años, los hombres mandamos. Y no nada más eso. Si la señora es francesa y el señor es de Portugal, se habla portugués.
no se puede hablar el idioma de la señora. La mujer es israelí y el hombre es mexicano, se habla español. Liyot kori sorer de beto, daber kilshon amo. Las mujeres mandaban. Lo que hizo aquí en Echeverría, la liberación femenina. A partir de Ahashverosh, la mujer tiene que estar nula a la opinión de su marido. Y todo el mundo se sorprende. ¿Qué tontería es esta? El idioma, gobernar. ¿Qué es esto? Pregunta número 2. ¿Qué tiene que ver esto en Purim? En la Megilá es Beruach HaKodesh. Todo lo que se escribe en la Megilá es necesario. Este incidente está de más. ¿Para qué se escribió en la Megilá esta historia? Si mataron a Vashti y después subió Esther, estoy de acuerdo. Pero todo esto que le dijo a Amán, Memuján, fíjese que no nada más lo despreciaron a usted, los despreciaron a todos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto en la historia de Purim? Yo siempre me pregunté que este pedazo, si lo cortamos, no le falta nada a la historia de Purim. Fueron al banquete, pecaron, los castigaron, se murió Vashti y luego subió Esther. Pero esto de que los idiomas francés y Portugal y que las mujeres son nulas, ¿qué es eso? Aparte, una mujer tiene su respeto, merece su honor. Si quiere hablar el idioma de la mujer, ¿qué problema hay? Es una tontería lo que mandó aquí el Señor. ¿Está clara la pregunta? Dice la Gemara en Masejet Megillah, Amar Rabá, Ilmale igrot rishonot lo nishtayer misonehem shel Israel saridu palit. Si no fueran por esas cartas absurdas que mandó Memuján, que él le aconsejó a Amán, Amán le aconsejó a Ahashverosh, no hubiera quedado un Yehudí vivo. Gracias a estas cartas, los Yehudim quedaron vivos. ¿Por qué? Porque cuando Amán hizo el sorteo, fue el 13 de Nisan, mandaron cartas inmediatamente que en 11 meses hay una orden de destruir y acabar al pueblo de Israel. La gente nos tenía envidia, coraje, como siempre. Dice la Gemara que si no hubiera sido por esas cartas, cuando mandaron las cartas al principio, 9 años después, la gente no se hubiera esperado para destruir al pueblo judío. La gente no se atrevía a tocar al pueblo de Israel. Pero si ya hay una orden de matarlos, adelantarse, it's not a big deal. No pasa nada. Que yo me adelante la fecha. Y ellos pudieran matar a los Yehudim y a Ahashverosh no hubiera hecho nada. Me adelanté la fecha. ¿Por qué la gente no se adelantó? Cuando vio que este rey es tonto y manda locuras, que la señora habla portugués, que esto, que el otro, que el hombre gobierna en su casa, lo vieron un hombre muy voluble, muy raro. Dijeron, si nos adelantamos, y luego se retracta, porque ese es un hombre muy precipitado, manda cosas raras. Por eso el pueblo se abstuvo de ejecutar esta ley y adelantarse a las fechas. Amar Rabá, ilmalei grot rishonot, si no fuera por las primeras cartas, todas las naciones se hubieran avalanchado en contra de Israel. Pero le tuvieron miedo a este rey que saca cosas incoherentes. O sea, a lo mejor es una más, y a lo mejor se retracta en 6 días. Y dicho y hecho, así fue. Luego salió una carta, una tercera carta, cuando dijo que no se pueden defender los judíos. Cuando mataron a Amán, mandaron las terceras cartas, y la gente comprobó que ese rey está raro. Amar Rabá, ilmalei grot rishonot,
Si no fuera por las primeras cartas, se hubiera acabado el pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos de aquí? Que esto que se escribió en la Megilá se necesitaba para salvar al pueblo de Israel. La silla fue para salvar al pueblo de Israel. Las cartas del idioma portugués y francés es para salvar al pueblo de Israel. Más todavía, dice el Megilat Starim, que ahí dice una orden, y Malamelech Tov Yetzeh Debar Malchut Milefanav. ¿Qué es la palabra Milefanav? Delante de usted. Se entiende como que nada más delante de usted. Claro que sale delante de usted. Dice el Megilat Starim que la intención de Memujan era, ¿quién era este? Amán. ¿Cuál fue la intención de Amán? Que salga una nueva ley, que de hoy en adelante el rey no necesite consultar con su gabinete. El rey solito puede instituir nuevas leyes, y él solito, si decide algo, se lleva a cabo. Y Malamelech Tov Yetzeh Debar Malchut Milefanav. Nada más usted, sin consultar. ¿Y cuál fue la intención de todo eso? Para que posteriormente, cuando él quiera matar a los Yehudim, no necesite consultar con su gabinete y él solito pueda sacar la ley. Para eso Memujan, que es Amán, le aconsejó 9 años atrás. ¿Pero para qué lo hizo? Para con eso matar al pueblo de Israel. Aquí salió la orden nada más del rey, y en 9 años después la orden nada más del rey. Pero cuando el gabinete va a ver que el rey no dictaminó algo que no está de acuerdo, no tiene derecho de apelar. ¿Para qué Boreolam le metió en la cabeza eso a Amán? Para que le diga a Hashverosh, para que cuando la tercera carta sea la salvación del pueblo de Israel, no necesite consultar con el gabinete. Porque si va a consultar con el gabinete, a lo mejor ellos sí odian a los Yehudim. Y ahora el puro rey puede dictaminar. Sale que las primeras cartas de locura fueron para salvar al pueblo de Israel, o para que la gente tenga miedo de ejecutar, o para que salga una nueva ley. El rey no consulta, él solo hace. Y Amán lo hizo para sacar las segundas cartas, que fueron para matar a los Yehudim, y esto sirvió para las terceras cartas, que el pueblo de Israel sea protegido. Nada más tocamos algo de la Megilá para ver cómo Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Y por eso Amán llegó a reconocer que todo vino de Hashem. Dice el Hajamim, Mibne Banav Shel Amán Lamdu Torah Bebne Berak. De los hijos de Amán estudiaron Torah en Bene Berak. ¿Qué zehut tuvo este rasha tan grande para que su descendencia estudie Torah? Muy bien, Kol HaKavod. Porque un segundo antes de morir, ¿qué dijo? Ki Jaleta Elav Hara'a Me'et Melech. Se dio cuenta. Ki Yot Jaleta Hei Elav Vav Hara'a Hei Yud Kevav Ke. Amán reconoció que nadie puede haber tirado un poder tan grande, tanto dinero, tanto poder, tanto honor, que en 44 días, 96 horas se haya acabado. No puede ser. No hay duda que mientras más ilógico, es más evidente que es Hashem. Por el zehut de reconocer una vez, antes de morir, Boreolam le mandó hijos que Hazru Bichuba. Otra explicación: ¿quién nos hizo a nosotros temer y la Hazru Bichuba? Amán. Aunque él tuvo mala intención, Kol HaKavod, Señor, usted tiene un gran zehut que hizo que haga teshuva toda la gente. Por más que Mordejai daba seminarios y derashot, nadie le hacía caso. Pero llegó Amán y nos metió un susto, y con eso Hazarno Bichuba. Una persona como Amán, que hizo que hagamos teshuva, le corresponde que su descendencia estudie Torah en Bene Berak. Rabotai, aprendemos de aquí una cosa muy grande. El tema fue más ilógico, más evidente. ¿Cómo se llama el tema? Megilat Esther. Descubrimos lo oculto de la Megilá. Se ve un rey medio tonto, medio
voluble, medio borracho. No, era un malvado. Y Akadosh Baruj Hu fue el que lo hizo. Ya comprobamos cómo era malvado y vimos que la silla del trono, las cartas número 1 ayudaron a que las cartas número 2 no se ejecuten y que se apliquen las cartas número 3. Y todo lo que vemos en la Megilá, cada detalle, era la mano de Hashem Yitbaraj, y ese es un ejemplo para la vida actual de nosotros. Todo lo que se escribe en la Torah es para enseñarnos en la vida. Como escuché, y lo vuelvo a repetir, del CD que se repartió de una conferencia que dio Moisés Saba, Zichrono Libraja, trajo una prueba contundente y preciosa, que lo que la Torah se escribe es para enseñarnos, no es un libro de historia. La Perashá de Bereshit y Noah, ¿cuánto dura? 2000 años. Y el Humash de Barim duró todo enterito 37 días. ¿Cómo es posible? Dijo Moisés, dijo Noli Brajá, vemos que la Torah no es un libro de historia. Si sería historia, ¿cómo 2 Perashot, 2000 años? Cuéntame todo lo que fue pasando. En la Torah no es un libro de historia. Un libro de historia, ¿quién compra el periódico de la semana pasada? A nadie le interesa. Es un libro que nos enseña la vida de nosotros. Y por eso lo que se escribió es lo que necesitamos para hoy. Y lo que no se escribió es lo que no necesitamos para hoy. ¿Para qué se escribieron esos profundos milagros? Para enseñarnos que nuestra vida está llena de esos milagros tan ocultos. Me'et Hashem haitazot, todo viene dirigido de Boreolam, y niflat be'enenu. Niflat, ¿qué quiere decir? Fue un milagro, una maravilla. Pero niflat viene de Lashon pele, oculto. Es oculto. Y hoy tuvimos el zehut de aprender Megilat Esther. Descubrimos lo profundo y lo oculto que hay en Megilat Esther para aprender que toda la Megilá es parte de Hashem Yitbaraj y todo viene de parte de Boreolam y viene dirigido, y esto y la silla y los milagros y las cartas y el idioma que entendió Mordejai, y así Boreolam mandó la salvación. Pero ¿hasta cuándo se dieron cuenta a Israel? 9 años después. Oye, ¿sabes por qué te están castigando ahorita? Porque fuiste a desayunar y a comer y a cenar con el rey. Por favor, eso fue hace 9 años. Boreolam tiene toda la paciencia para que recapacitemos y poder cambiar y corregir el error de hace 9 años. Haces teshuvah, no pasa nada. No haces teshuvah, adelante. Y Azor Hashem, que tengamos el zehut de vivir cerca todo el tiempo de Hashem y ir sintiendo cómo Boreolam dirige nuestra vida, y saber que no nada más es un rey poderoso, es un padre que nos quiere y va dirigiendo nuestra vida todo para bien. Todo lo que ves es para Boreolam, va armando, hilando la vida y la salvación del pueblo de Israel. Bienaventurado el que tiene los ojos para verlo y el corazón y la disposición para aprovecharlo, para poder estar cerca de Hashem Yitbaraj. Y esta Megilá no es nada más que pasó hace 2000 años, no, es una Megilá